Antes de empezar, quiero invitarte a que te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte ninguno de mis videos. Tu apoyo me motiva a seguir trayéndote más historias como esta. Soy Eric. Tengo 27. Y si hay algo que he aprendido sobre la familia es que pueden saber todo sobre ti, excepto quién eres realmente. Cuando la gente escucha el titular de mi vida, empecé mi propio negocio a los 19, pagué todas mis deudas y más tarde compré una casa en efectivo. Se imaginan a un tipo seguro de sí mismo que supo lo que hacía desde el principio. La verdad es menos glamurosa y mucho más ordinaria. Yo era el niño que arreglaba los mandos a distancia con palillos, que limpiaba sus propios zapatos con jabón de platos, que aprendió pronto que si querías algo, encontrabas la manera de construirlo a partir de restos. No teníamos mucho. Y no lo digo como si fuera música de violín. Es solo la textura de mi infancia. Mamá guardaba frascos para todo. Frasco de azúcar, frasco de arroz, frasco para tornillos sueltos. Papá conservaba hábitos como otros padres guardaban trofeos de pesca. Filas ordenadas de frases que sacaba cuando las necesitaba. Un hombre no se queja. Y paga tus deudas primero, y no te crezcas demasiado o tropezarás. Dijo mucho esta última. Éramos 4 en casa, mamá, papá, mi hermana menor Talia y yo. La broma recurrente, o al menos eso creía yo de niño, era que yo era el mayor por responsabilidad, el más joven por prioridad. Yo cortaba el césped, sacaba la basura, atendía a los técnicos de cable, cuidaba mascotas cuando la tía Eva dejaba a su Pomerania ladrador en nuestro porche como si fuéramos una pensión. Talia tenía una órbita diferente. Ahora tiene 24 años, brillante y rápida con las palabras. El tipo de persona que hace reír a los camareros y a los profesores inclinarse hacia adelante. Cuando éramos niños, ella flotaba por la cocina como si la casa le debiera luz solar. No era malicioso entonces. Solo el aire a su alrededor. La gente le daba cosas. Los profesores le daban segundas oportunidades. Los vecinos la llevaban en coche. Si yo quería algo, aprendí a preguntarme a mí mismo primero. Si Talia quería algo, toda la sala se convertía en un proyecto familiar. Ese patrón fue lo que hizo posible y miserable a mi primer pequeño negocio al mismo tiempo. A los 14, recuperé cada teléfono averiado y portátil viejo que la gente de nuestro barrio planeaba tirar. Vi videos, tomé notas y descubrí que tenía manos firmes y una cierta calma para los tornillos diminutos. Me sentaba en la mesa de la cocina con una lámpara de aumento enganchada al borde y le decía a mamá que estaba ahorrando para algo. Ella negaba con la cabeza ante el desorden. Hisopos de algodón, isopropilo, una bandeja llena de tornillos como purpurina. Eric, al menos pon una toalla. Tu padre come en esa mesa. Mientras tanto, Talia entraba, levantaba una de las pantallas y se asombraba de su reflejo. ¿Crees que esto podría ser un espejo? Es algo aesthetic. Lo dejaba sin rayar. Luego agarraba mi cuaderno para garabatear una elaborada T, en cursiva en la esquina de mi lista de piezas. Sus iniciales todavía están en algunos de mis primeros pedidos de trabajo a lápiz. Un fantasma de cómo las cosas siempre se superponían. A los 19, di el salto. Alguien en nuestro pueblo perdió el alquiler de un pequeño local de esquina entre una lavandería y una panadería, y el propietario quería llenarlo rápido. Yo había estado yendo en bicicleta con una mochila de herramientas, arreglando cosas en las mesas de cocina de la gente por $40, y deberías abrir una tienda. El alquiler de esa unidad era más dinero del que jamás había visto junto, pero las cuentas funcionaban. Si tenía un cartel, un mostrador y un lugar para que la gente dejara sus dispositivos, podría hacer 10 veces el trabajo. Le pregunté a mamá si avalaría. Ella me hizo callar como si el aire pudiera romperse. Tu padre pensará que te estás creciendo demasiado. Papá se quedó callado al principio. Luego dijo lo que siempre decía cuando no quería dar una respuesta directa. ¿Qué estás dispuesto a sufrir por ello? No era un permiso, pero tampoco era un no. Encontré una manera sin ellos. Vendí lo único que tenía de valor. Un coche destartalado que amaba más por lo que representaba que por la frecuencia con la que funcionaba. Y cubrí 3 meses de alquiler de un trago doloroso. Compré una vitrina de segunda mano de una tienda que había quebrado, un cajón de efectivo barato, un cartel de neón que brillaba abierto, como si fuera optimista para ambos. La primera semana me quedé mirando el reloj. La segunda semana, el dueño de la panadería de enfrente me trajo una batidora rota. Luego un profesor trajo 3 carritos de Chromebook. Un repartidor entró con un teléfono tan destrozado que parecía escarcha. Y me impresioné a mí mismo al devolverlo a la vida. El boca a boca hizo lo que la publicidad no pudo. Al final del año había pagado el micropréstamo que me dio un programa comunitario, abastecido un inventario ordenado y aprendido a hablar con personas estresadas, sospechosas y ansiosas por sus datos. Empecé a dormir el sueño de una persona que no le debe dinero a nadie. En casa, la temperatura nunca coincidía del todo con el clima. Sobre el papel, mamá y papá estaban orgullosos. Les enseñaron a sus amigos el pequeño reportaje local que el periódico hizo sobre el adolescente emprendedor que arreglaba nuestras vidas digitales. Pero el tono se deslizaba a veces. Papá no podía evitarlo.
Su consejo era un tic nervioso. No contrates demasiado rápido. Me advertía antes de preguntar por mi día. No compres nada que no puedas cargar tú mismo. El orgullo de mamá tenía una suave lástima, como si yo estuviera jugando a la casita. Es bueno que te mantengas ocupado, decía, removiendo una olla, hasta que sepas lo que harás de verdad. Talia rondaba como una dignataria de visita, chasqueando la lengua ante mis horas de venta al público y diciéndolo con un sabor amargo. Yo nunca podría, anunciaba en las cenas familiares. Necesito libertad creativa, necesito gente. Seguía pensando que si alguna vez hubiera pasado un día conmigo detrás de ese mostrador, lidiando con el desfile de personalidades, el pánico silencioso, cuando alguien pensaba que sus fotos se habían ido para siempre, vería que había más gente de la que sabía qué hacer con ella. Pero dejé de intentar explicarle mis días. La hacía sentir como si estuviera perdiendo una carrera invisible para la que no había entrenado. El primer indicio de que mi trabajo me convertía en una obligación, en lugar de un adulto, llegó durante el 19 cumpleaños de Talia. Tenía un trabajo urgente ese día. 12 portátiles escolares para recuperar antes de los exámenes parciales. Así que llegué tarde al almuerzo familiar con un regalo y una mancha de grasa en la manga. El restaurante era de esos lugares que intentan ser caros atenuando las luces. Todos estaban ya sentados. Mamá con una blusa color crema. Papá con la camisa que usaba para todas las fotos importantes. La tía Da presidiendo y Talia brillando como si hubiera salido de un anuncio. Había globos atados a su silla y una caja de pastel en el aparador. Me deslicé en mi asiento y me disculpé. Talia hizo un puchero para el efecto. Empezamos sin ti. Era una burla, pero se quedó. Cuando llegó la cuenta, el camarero la colocó en el centro de la mesa como un ramo. Sin dudarlo, mamá la empujó hacia mí con un dedo, con los ojos ardientes con una especie de prueba satisfecha. No lo hizo de forma grosera. Eso fue lo que lo hizo peor. Fue automático, como la memoria muscular. Llevaba efectivo encima porque siempre lo hacía entonces, todavía a medio camino del hábito de pagar a los proveedores cara a cara. Hubiera sido fácil simplemente tomarla para confirmar cualquier historia que mamá se hubiera empezado a contar sobre mí y la responsabilidad. Pero dudé. Y en esa vacilación hubo un silencioso soplo de verdad. No estaban orgullosos. Estaban haciendo inventario. Papá rescató el momento acercando la cuenta. «Yo pago», dijo, pero sus ojos me miraron rápido y en busca, como si quizás yo ofreciera dividirla. La habitación se tensó alrededor del espacio, donde mis manos no se movían. La tía Eva se rió de esa pequeña manera musical que tiene, que logra sonar amable y mordaz a la vez. «Mira a nuestro pequeño hombre de negocios, es frugal. Buena señal». Talia me abrió los ojos como si me preguntara si iba en serio. Mantuve mis manos cruzadas debajo de la mesa y dije con calma, «Yo invito al postre». No fue nada. No debería haber significado nada. Pero cuando nos levantamos para irnos, mamá me apretó el brazo y susurró, «La familia ayuda a la familia, Eric. No te acostumbres a esconderte». El lenguaje de ese día, cómo se dijo, cómo no se dijo, se quedó flotando como niebla. Empecé a notar versiones más pequeñas por todas partes. Si se rompía el fregadero de la casa de la tía Eva, de repente yo era la primera llamada de todos, no por fontanería, sino para negociar un descuento con el fontanero real, porque yo tenía sentido de los negocios. Si Talia quería un nuevo portátil para su trabajo creativo, se esperaba que se lo vendiera a precio de coste o encontrara una manera. A ella le encantaba esa frase, encontrar una manera. Como si las maneras estuvieran impresas como cupones en la parte posterior de mis recibos. Y cuando la amiga de mamá necesitaba desbloquear un teléfono, lo trajo en una bolsa de supermercado con una lata de galletas y dijo, «Eres tan rápido, querido. Lo harás dormido». Intenté no convertirme en un libro de contabilidad. Todavía llevaba pan de la panadería al lado de mi tienda. Todavía recogía comestibles para mamá cuando terminaba tarde, pero empecé a notar cómo se narraba mi generosidad en la familia. La extraña alquimia donde la amabilidad voluntaria se convertía en deber esperado. Papá me elogiaba ante sus colegas como un ejemplo de buena disciplina, luego me apartaba para recordarme la humildad, y si podía patrocinar el viaje de Talia a una conferencia de fin de semana, que podría expandir su red. Mamá intercambiaba historias con las vecinas sobre cómo mi tienda había salvado las fotos de una abuela, luego me decía que parecía un poco de mal gusto poner mi nombre en el cartel de patrocinio en el evento de Talia. «Debería ser de parte de la familia», dijo, sorbiendo té. «¿No quieres que parezca que estás comprando afecto?» El cartel en la conferencia decía, «Orgullosamente patrocinado por la familia de Talia». Guardé la factura en mi archivo y me dije que no importaba lo que vieran los demás. El primer dolor real, el que me ponía los hombros rígidos cuando pensaba en casa, sucedió un domingo que se suponía que iba a ser de descanso. Estábamos comiendo sopa. La ventana estaba abierta. El olor a detergente de ropa llegaba desde algún otro lugar del vecindario. Talia estaba navegando por su teléfono, riéndose de algo que yo no podía ver. «Voy a abrir una agencia», declaró, con la cuchara suspendida en el aire. «Consultoría,
Contenido, branding, la gente quiere identidad. Mamá juntó las manos como si le acabaran de contar un secreto del cielo. Ahí está, arrulló. Esa es tu vocación. Solo necesitas el comienzo adecuado. Papá asintió como si asentir pudiera construir una base. Todo el mundo necesita un socio, me dijo como si estuviera leyendo un guión. Y tu hermana tiene la visión. Tú tienes la estructura. Es natural. Talia no me miró. Me miró a través de mí. Bueno, al menos hasta que despegue. Luego conseguiré clientes que realmente puedan pagar. Sonreí. Esa sonrisa tensa que aprendes como persona de servicio al cliente, la que dice, escuché las palabras y las empaqueté ordenadamente para que no me manchen. Dije que estaba inundado de trabajo, que mi pequeño mostrador ya absorbía mi atención generosamente, que no era el encaje adecuado. Mamá inclinó la cabeza como si me hubiera perdido una señal. No seas mezquino, Eric. Piensa en la familia. Talia finalmente levantó la vista, sonriendo de esa manera brillante que anuncian las mansiones. Es lindo que intentes ser independiente, dijo a la ligera. Y la palabra lindo aterrizó como un guijarro en mi zapato que no podía sacudir. Papá revolvió su sopa y dijo, no te crezcas demasiado. Lo que en ese momento se sintió como lo opuesto a todo lo que me estaban pidiendo que fuera. Sé cómo suena esto. Podrías estar pensando, vale, tu familia se apoyó, te animaron, querían que compartieras. ¿No es eso lo que hacen las familias? Y tendrías razón si no fuera por la forma en que las cuentas seguían cambiando para hacerme más pequeño. Si no fuera por cómo mi no nunca contaba mientras el quizás de Talia era tratado como un sí a pleno pulmón del universo. Si no fuera por cómo seguían midiéndome por lo que podía deshacer por otras personas en lugar de lo que estaba construyendo para mí. Eso fue lo que me impulsó a empezar a guardar cosas. Mis recibos, mis presupuestos, mis planes. No porque quisiera esconderme, sino porque podía sentir la atracción gravitacional de una historia que no era mía. Ellos tenían una versión de mi vida en la que yo era el andamiaje. Estaban construyendo una casa para Talia, y yo se suponía que eran las vigas que nunca se ven en las fotos. El primer indicio de dónde intentaría doblarse esa historia llegó en un momento pequeño, casi tonto, que se adhirió a una sombra más grande. Guardaba un sobre detrás de una pila de folletos anticuados en mi escritorio de la tienda. Un pequeño fondo de emergencia que había comenzado cuando pensaba que los bancos eran para personas que nunca temían los sobregiros. Ya no era mucho. Los viejos hábitos son difíciles de romper. Una tarde, Talia pasó sin avisar. Llevaba gafas de sol en interiores, lo que a veces hace cuando quiere sentirse como un evento. Se encaramó en el taburete de mi mostrador y giró lentamente como una niña. Necesito un favor, canturreó. Su voz siempre se vuelve más ligera justo antes de pedir algo. El portátil de mi amiga mía. Está rebelde, le dije. Eres un mago. Tomé el portátil, registré la entrada, hice mi habitual confesión alegre de que soy bueno, pero no soy un creador de milagros, y conté un chiste hasta que se rió. Charlamos mientras se ejecutaba el diagnóstico del sistema. Me habló de una propuesta de marca que podría ocurrir si otra propuesta sucedía. Me contó que una vez un barista le dio una bebida gratis porque le gustaban sus pendientes, lo que la hizo preguntarse si debería diseñar pendientes. Era el tipo de conversación que siempre teníamos, llena de ideas como pompas de jabón. Son hermosas hasta que las tocas. Cuando fue al baño, fui a la trastienda a revisar un envío. Volví y encontré a Talia inclinada sobre el mostrador, hurgando en el cubículo donde guardo bolígrafos, cinta adhesiva y mi horario de trabajo. Su mano se deslizó sobre los folletos y vi la esquina del sobre, mi sobre, asomando en la dirección equivocada. No dije nada entonces. Tal vez solo estaba buscando un bolígrafo. Tal vez estaba siendo paranoico. Se enderezó de golpe y sonrió demasiado rápido. «De verdad deberías mantener este lugar más ordenado», me regañó en tono juguetón. «Te va a avergonzar cuando te hagas famoso». Se fue con la promesa de etiquetar mi negocio en su historia. La campanilla de la puerta sonó detrás de ella de esa manera familiar y metálica. La tienda se sintió de repente 2 tallas más pequeña. Esa noche, después de cerrar, conté el sobre. Faltaba dinero, no mucho. No lo suficiente como para armar una escena. Lo suficiente como para hacerme sentir que había contado mal, o que había gastado algo y lo había olvidado. Lo suficiente como para darme una salida del malestar si quería una. Podría imaginarme diciéndome una mentira reconfortante e irme a dormir. Pero la mentira se atascó al salir y me quedé allí con el sobre en mis manos, sintiendo que alguien había movido un cuadro en una habitación que conocía a ciegas. No la acusé. No se lo dije a mamá. Simplemente me ajusté. Cambié el sobre a un lugar diferente. Compré una pequeña caja fuerte con cerradura y la encajé debajo de una pila de papel de facturas en blanco. Empecé a cerrar la trastienda con llave incluso cuando solo salía al frente por 10 segundos. Las protecciones mezquinas se sentían como usar un casco en una casa, pero hicieron que esa sensación de inquietud se calmara. La semana siguiente, cuando Talia se pasó con otra amiga y otro favor, yo estaba listo con sonrisas, formularios y charlas triviales. Ella se rió.
Me abrazó por detrás y me dijo que yo era el mejor hermano, lo que salió como un amuleto que pellizcó entre sus dedos antes de arrojarlo a una fuente. Luego, de la suave manera en que las cosas pequeñas se convierten en sistemas meteorológicos, se acercó la primera nube de tormenta real. Domingo de nuevo. Sopa de nuevo. Esta vez la ventana estaba cerrada. Mamá dejó su cuchara como para puntuar algo que solo ella podía oír. Talia fue invitada a un retiro, dijo con los ojos brillantes. Es en las montañas. Coaches, mentores, conexiones. Su entrada es considerable. Dijo la última palabra como si tuviera ángulos. Papá se aclaró la garganta y se cruzó de brazos como si se estuviera preparando para estar de acuerdo con lo que saliera de mamá a continuación. Talia miró su teléfono. Luego levantó la mirada hacia mí, como si le hubieran indicado que lo hiciera en una escena. Es una inversión, dijo. En mi futuro. Esperé. Yo conocía mi papel en esta obra. Ellos también. Nadie lo telegrafió, pero la expectativa zumbaba entre nosotros, una pequeña abeja de suposición. Miré fijamente la mesa, a la muesca donde papá una vez había abierto una botella con un cuchillo. Pensé en mis horas, mis manos, mi sueño. Pensé en ese sobre al que le faltaba dinero y en todas las pequeñas formas en que se me podía convencer de no estar cansado. Pensé en cuántas veces había suavizado un límite para hacer que otra persona se sintiera cómoda, y lo había llamado amor. Mamá puso su mano sobre la mía de una manera que solía reconfortarme cuando era pequeño. Tu hermana se merece un buen comienzo, murmuró. Y en esas palabras, escuché el crujido del suelo bajo un peso que no había aceptado llevar. Miré a Talia. Ella no me devolvió la mirada. Papá añadió, tú eres el práctico, Eric. Como si la practicidad fuera una moneda que yo estaba destinado a gastar solo de una manera. La habitación se quedó en silencio. De la forma en que lo hacen las habitaciones cuando han sido editadas para eliminar todas las partes que te pertenecen. Abrí la boca, sin estar seguro de lo que estaba a punto de decir. Tal vez un compromiso. Tal vez un límite. Tal vez una pregunta sobre términos y claridad y la forma de esa inversión, cuando mi teléfono vibró sobre la mesa. Era un mensaje de texto del propietario de mi tienda. Llámame cuando puedas. Algo que deberías ver. Miré a las tres caras al otro lado de la sopa, el vapor y la familiaridad. Sentí un presentimiento en mi columna vertebral, como el momento antes de que un puente se hunda. Cogí el teléfono y cuando vi la foto que había enviado, el frente de mi tienda, la puerta ligeramente entreabierta y una pequeña nota pulcra pegada al cristal en una letra que reconocí como mi propio latido, sentí que el aire se estrechaba. La nota era corta. Usaba mi nombre y comenzaba con las palabras, la familia, ayuda a la familia. El mensaje de texto de mi propietario seguía ardiendo en mi mano, pero no lo abrí de nuevo de inmediato. Deslicé el teléfono en mi bolsillo y me obligué a terminar la comida, escuchando mientras mamá esbozaba todas las razones por las que este retiro era exactamente lo que Talia necesitaba. Cada punto estaba enmarcado como un discurso de inversión, networking, exposición, habilidades que podría traer de vuelta a la familia. Pero cada vez que mamá decía «la familia», estaba claro que se refería a su hija, la que no podía hacer nada malo. Mi papel era simplemente financiar la visión. Papá seguía asintiendo, añadiendo ocasionalmente algo como «solo tienes estas oportunidades una vez, y si tu hermana gana, todos ganamos». Sonaba noble en la superficie, pero podía sentir el peso de lo no dicho. Si ella falla, será tu culpa por no ayudar lo suficiente. No me comprometí. Les dije que lo pensaría, que era un código para no voy a aceptar esto en el momento. Talia no presionó, pero no necesitaba hacerlo. Solo sonrió como si ya supiera el resultado y volvió a su teléfono, tecleando mensajes que imaginé eran actualizaciones para sus amigas sobre cómo se iría por. Aquí tienes la traducción de la parte solicitada. El fin de semana a una especie de mente maestra en la cima de una montaña. Después del almuerzo, conduje directamente a la tienda. El sol estaba bajo y la luz golpeaba el cristal frontal de una manera que hacía que la nota pegada casi brillara. Me quedé parado afuera por un largo segundo antes de abrir la puerta. La letra era inconfundible, la caligrafía looping y demasiado segura de sí misma de Talia. Eric. Tomé prestado el fondo de emergencia para el depósito del retiro. Te lo pagaré tan pronto como consiga mi primer cliente. La familia ayuda a la familia. La leí 2 veces. La puerta estaba cerrada con llave, pero el cerrojo había quedado abierto, lo que significaba que alguien con una llave, mi llave, había estado dentro. Sentí que mi estómago era un tornillo de banco girando. Revisé la caja fuerte en la parte de atrás. Efectivamente, el sobre se había ido. Ni cambio, ni un pagaré. Nada más que un leve olor a la loción de vainilla que ella siempre usaba. No la llamé. Todavía no. Me senté en la trastienda mirando la pared mientras el zumbido del refrigerador de la panadería de al lado se filtraba. La traición en sí ni siquiera era todo el dolor. Era la certeza con la que lo había hecho,
como si mis límites fueran puertas de papel que ella podía atravesar en cualquier momento. No había preguntado, ni siquiera había dejado espacio para un no. Simplemente asumió que, como ella quería algo, yo estaría de acuerdo. O si no lo hacía, ella lo tomaría de todos modos. Cuando llegué a casa esa noche, la sala estaba llena de risas. Mamá y Talia estaban en el sofá mirando fotos del lugar del retiro en su portátil. «Es hermoso, ¿verdad?», dijo mamá sin mirarme. «Le irá muy bien allí». Talia levantó la vista, se encontró con mis ojos y me dedicó la misma sonrisa que me había dado antes en el restaurante, la que decía: «Ambos sabemos cómo funciona esto». No mencioné la nota. No pregunté por la caja fuerte. Algo dentro de mí sabía que si lo hacía, sería superado en número en segundos. Mamá lo suavizaría con un malentendido. Papá lo enfocaría en el panorama general. Talia inclinaría la cabeza y actuaría como si yo estuviera siendo dramático. Tal vez incluso bromearía con cobrarme intereses cuando me devolviera el dinero. No. Si quería que mi punto se entendiera, necesitaría pruebas. El momento oportuno y el tipo de silencio que incomoda a la gente antes de que lleguen las palabras. Durante la semana siguiente, comencé a notar cosas que probablemente habían estado allí todo el tiempo, pero que yo había ignorado. Mamá hablando de nuestro negocio, cuando se refería al mío, pero solo en el contexto de cómo podría beneficiar a Talia. Papá insinuando que tal vez yo debería incursionar en el marketing porque tu hermana ya tiene la audiencia. Talia visitando la tienda con amigos, usando mi mostrador como su espacio de reunión personal, presentándome no como su hermano, sino como el tipo de tecnología que puede arreglar cualquier cosa porque lo he entrenado bien. Lo decía con una risa, y sus amigos también se reían, asumiendo que era solo una broma entre hermanos. Pero sentía esa misma irritación de guijarro en el zapato cada vez. El retiro se convirtió en la pieza central de cada conversación en casa. Mamá imprimió el itinerario y lo pegó en el refrigerador como si fuera una vacación familiar. Papá empezó a hablar de cómo, una vez que Talia se establezca, podrá ayudarte a expandirte. No sí, sino una vez. Como si su éxito fuera inevitable y el mío solo un escalón. 2 noches antes de que ella se fuera, llegué tarde a casa y la encontré en la entrada, recostada sobre mi coche. Estaba revisando su teléfono, usando las gafas de sol oversized otra vez, aunque estaba oscuro. «Hola», dijo sin levantar la vista. «No te importa si tomo prestado tu coche el fin de semana, ¿verdad? Es más fácil que alquilar». La miré fijamente. «¿Te refieres para el retiro?». Ella asintió, todavía revisando. «Sí, me ahorra dinero y lo mantendré limpio». Lo dijo como si me estuviera haciendo un favor. Algo dentro de mí cambió justo en ese momento. No una explosión, sino el clic silencioso de una cerradura girando. Supe en ese instante que cualquier línea que existía entre la generosidad y la explotación se había cruzado hacía kilómetros, y ellos seguían caminando como si la carretera les perteneciera. Le dije que lo pensaría. Ella sonrió, dio unas palmaditas al capó de mi coche y dijo: «Sabía que estarías de acuerdo». Más tarde esa noche, revisé las grabaciones de seguridad de mi tienda. No sé qué esperaba. Tal vez demostrar que estaba equivocado, ver la cara de otra persona en la imagen granulada. Pero ahí estaba ella, tan clara como la luz del día, entrando con su propia llave, dirigiéndose directamente a la trastienda sin siquiera mirar el mostrador. No dudó. No buscó. Fue directamente a la caja fuerte. Sacó el sobre y lo deslizó en su bolso de mano. Incluso se detuvo a arreglarse el cabello en el monitor de seguridad antes de irse. Me senté allí en la oscuridad, viendo la grabación repetirse, mis manos apretándose en el borde de mi escritorio. No era solo el robo, era la facilidad, la comodidad, la forma en que se había movido por mi espacio como si fuera suyo. Porque en su mente, lo era. Y fue entonces cuando me di cuenta de algo que me revolvió el estómago. Si podía entrar a mi tienda y tomar mis ahorros sin pestañear, ¿a qué más se sentiría con derecho? ¿Qué le impedía tratar todo lo que había construido como su plataforma de lanzamiento personal? La respuesta que sabía era yo, y también sabía que no les gustaría cuando finalmente trazara esa línea. La mañana de la partida de Talia para el retiro comenzó con una cantidad inusual de alegría en la casa. Mamá estaba en la cocina haciendo panqueques, algo que solo hacía en cumpleaños o cuando estaba particularmente complacida consigo misma. Papá estaba vestido como si fuera a la iglesia, aunque era viernes. Talia estaba en medio de la sala de estar, la maleta abierta, la ropa y los accesorios desbordándose como si estuviera organizando una sesión de fotos para una revista de viajes. Entré con mi café y me senté en el borde del sofá tratando de leer la atmósfera. Todos estaban vibrando con esa energía particular que tienen las familias cuando están a punto de despedir a alguien con demasiados elogios y pocas preguntas. «Oh, Eric», dijo mamá como si acabara de recordar que yo existía. «Momento perfecto. ¿Podrías ayudar a cargar sus maletas en tu coche?». Levanté la vista. «¿Mi coche?». «Sí», dijo ella, ya volteando otro panqueque. «Lo llevará a las montañas, más seguro que alquilar».
Y no tendrá que preocuparse por el depósito. Mantuve mi rostro impasible. Hablamos de esto. Nunca dije que podía llevárselo. Talia ni siquiera levantó la vista de doblar un vestido. Mamá dijo que estaría bien. Dejé mi café sobre la mesa. El sonido fue más agudo de lo que pretendía. No, no lo dije. Papá intervino. Su voz tranquila, pero con ese trasfondo de autoridad que reservaba para los momentos que quería terminar rápidamente. Eric, es la familia. No puedes medir la confianza. Lo traerá de vuelta de una pieza. Casi me río ante esa confianza. Después de la caja fuerte, después del sobre, después de entrar a mi tienda como si fuera dueña del lugar, pero no lo hice. Solo dije no. La habitación se congeló por un instante. Mamá miró por encima del hombro, la espátula en el aire. Disculpa, dije. No, repetí con más firmeza. No le voy a prestar mi coche. Ella ya tomó algo de mí sin preguntar. Y no voy a permitir que vuelva a suceder. Eso captó su atención. Las manos de Talia se inmovilizaron sobre su maleta. ¿De qué estás hablando? El dinero de mi caja fuerte, dije. Para tu retiro. Tengo grabaciones de seguridad de ti tomándolo. Su expresión no se transformó en culpa o disculpa. Se endureció. Oh, Dios mío, ¿en serio vas a armar un escándalo por eso? Te dije que te lo pagaría. Es una inversión. Es un robo, corregí. Mamá intervino antes de que pudiera decir más. Su tono ahora era cortante. Eric, no uses palabras como esa. Es tu hermana. Necesitaba ayuda. Y tú siempre has tenido más de lo que necesitas. Esa línea me golpeó más fuerte de lo que esperaba. Más de lo que necesitas. Como si mi trabajo, mis ahorros, mi precaución y mis largas noches fueran un accidente de suerte al que no tenía derecho a aferrarme. Trabajé por ese dinero, dije. No se lo quité a nadie más. No entré al negocio de alguien con una llave de repuesto y... Basta, interrumpió papá. Si no puedes apoyar a tu hermana sin hacerla sentir culpable, tal vez deberías pensar por qué eres tan protector con tus cosas. No es saludable. Talia cerró su maleta con cremallera como si la conversación hubiera terminado. Estás siendo dramático. Te traeré el coche de vuelta con el tanque lleno, ¿de acuerdo? Se estiró para tomar las llaves en el mostrador, y fue entonces cuando algo dentro de mí se rompió. No una ruptura fuerte y airada, sino el tipo silencioso del que no se regresa. Me adelanté y las tomé antes de que ella pudiera. No te lo llevarás, dije con calma. Y después de esto, no eres bienvenida en mi tienda de nuevo sin que yo esté allí. El silencio que siguió no fue de shock, fue de insulto. El rostro de mamá se tensó como si estuviera conteniendo palabras. Papá me miró como si acabara de fallar una prueba tácita. Talia puso los ojos en blanco y murmuró. Increíble. Pensé que ese era el final. Pensé que tal vez se enfurruñaría, tomaría el autobús y chismorrearía con sus amigos sobre lo irrazonable que era yo. Pero cuando fui a la tienda más tarde ese día para adelantar trabajo antes del fin de semana, mi estómago se hundió en el momento en que giré hacia la calle. La puerta estaba abierta de par en par. Corrí adentro. La computadora del mostrador se había ido. Mi vitrina estaba vacía. Cada ticket de reparación, cada dispositivo de cliente se había ido. La trastienda había sido despojada de mis herramientas, la caja fuerte, mi portátil personal. Era como si la tienda hubiera sido vaciada en menos de una hora. En el mostrador había una única nota doblada, mi nombre en el frente. Dentro, escrito con la misma caligrafía looping que la anterior. Esto es solo un préstamo. Te pagaré cuando mi negocio despegue. No exageres. La familia ayuda a la familia. Me quedé allí, sosteniendo la nota, mirando el cascarón hueco de todo lo que había construido desde los 19 años, sintiendo la lenta y hundida comprensión de que esto no era solo un hermano cruzando una línea. Esta era una declaración abierta de que nada de lo que yo tenía sería jamás mío a sus ojos. Me quedé en medio de mi tienda mucho después de que la panadería de al lado apagara sus luces. El olor a pan se desvanecía en el olor a polvo y a nada. Mis manos todavía sostenían esa nota, pero se sentía como si pesara 100 libras. Cada estante que había abastecido, cada herramienta por la que había ahorrado, cada ticket de reparación esperando ser terminado, se había ido. Sabía que el seguro no cubriría la mayor parte. Las pólizas que podía pagar no protegían contra disputas internas o acceso consensuado. La cámara de seguridad del propietario solo cubría la acera frontal, no el interior. Y si llamaba a la policía... Bueno, ya, sabía cómo iría esa conversación. No sería robo a sus ojos, no con ella teniendo una llave. Sería un asunto familiar. Esa frase, asunto familiar, siguió resonando en mi cabeza todo el camino a casa. Cuando llegué a la entrada, las luces de la casa estaban apagadas. Nadie me estaba esperando. Nadie había llamado para preguntar si había visto la tienda todavía. Era como si supieran exactamente lo que había pasado, y simplemente estuvieran dejando que el silencio hiciera el trabajo. No entré. En su lugar, me senté en mi coche durante más de una hora, la farola zumbando sobre mí, mi café de la mañana todavía medio lleno en el portavasos.
Reproduje los últimos años en mi mente, los sacrificios, las cenas perdidas, la forma en que había aprendido a parchear agujeros en mi propio techo antes de llamar a alguien más para pedir ayuda, y cómo cada paso que había dado hacia adelante había sido tratado como una cuenta bancaria comunitaria de la que podían sacar provecho cuando les conviniera. Durante la semana siguiente, operé en piloto automático. Todavía abrí la tienda, lo que quedaba de ella, porque no podía permitirme cerrar por completo. Los clientes entraban, algunos preguntando dónde estaban sus reparaciones, otros ofreciendo simpatía una vez que notaban los estantes vacíos. Mentí más de lo que dije la verdad. Renovando, decía, actualizando el inventario. No quería darle a nadie la satisfacción de saber que había sido robado por mi propia hermana. En casa, era business as usual para todos los demás. Mamá charlaba sobre el retiro transformador de Talia como si fuera la segunda venida. Papá me recordó durante la cena que el resentimiento es una deuda que pagas 2 veces. Talia me envió un mensaje de texto una vez, un despreocupado, tendré tus cosas de vuelta pronto. Una promesa. No respondí. En cambio, comencé a despejar espacio, no solo en la tienda, sino en mi cabeza. Revisé cada cajón y armario en casa y empaqué cualquier cosa que no pudiera reemplazar. Los documentos importantes fueron a una caja fuerte e ignífuga que compré con los pocos ahorros que aún me quedaban. Cambié las cerraduras de la puerta de mi apartamento sin decírselo a nadie, aunque mamá se quejó cuando vino y su llave de repuesto ya no funcionaba. En la tienda, comencé a llevar dobles juegos de registros, uno en papel, uno digital, ambos fuera del sitio. Dejé de hablarles sobre trabajos grandes, nuevos clientes o cuánto estaba ganando. No sabía exactamente cuál era mi plan todavía, pero sabía que comenzaría con esto. Nadie en mi familia volvería a tener acceso sin filtros a mi vida, pero a altas horas de la noche, cuando las calles estaban tranquilas y el zumbido de mi viejo refrigerador era el único sonido en mi apartamento, dejaba que el peso se asentara. Pensaba en los años que pasé construyendo algo desde cero, solo para que fuera vaciado por la única persona que debería haberme apoyado. Pensaba en cómo me miraban mis padres, no como un hijo, sino como una fuente interminable de ayuda que nunca tuvieron que ganarse. Y cada vez que esos pensamientos venían, veía ese suelo vacío de la tienda en mi mente. El silencio, los estantes huecos, la nota con su letra. Esa imagen dejó de doler después de un tiempo. Comenzó a afilarse en algo completamente diferente, porque cuanto más tiempo pensaran que solo estaba lamiéndome las heridas, más tiempo tenía para construir algo que nunca verían venir. Es extraño lo rápido que el suelo puede sentirse sólido de nuevo una vez que dejas de esperar que ciertas personas te sostengan. El primer paso para abrirme camino de vuelta no fue reconstruir la tienda exactamente como estaba. Fue cortar el peso muerto. Cancelé el contrato de arrendamiento un mes antes de lo planeado, vendiendo lo poco que quedaba a un amigo en el negocio de reparaciones. Me dolió dejar el lugar, pero la idea de invertir más dinero en un espacio donde Talia había entrado y me había destripado se sentía como mantener una herida abierta. En cambio, pivoté. Un antiguo cliente, un pequeño empresario llamado Marco, me ofreció una esquina de su almacén de piezas de computadora por una fracción de lo que yo había estado pagando de alquiler. El trato venía con 2 ventajas: un sistema de seguridad compartido con cerradura con cobertura total de cámara interior y el tipo de llave de portal que no podías simplemente tomar prestada de un familiar. Monté una pequeña estación de trabajo en la parte trasera, comencé a aceptar citas solo por recomendación y mantuve todo austero. Ni siquiera puse un cartel al principio. El boca a boca fue mi filtro. Sin el alquiler consumiendo la mayor parte de mis ingresos, mis ahorros comenzaron a recuperarse más rápido de lo que esperaba. Dejé de pensar en términos de supervivencia y comencé a pensar en términos de apalancamiento. Al tercer mes, invertí en una configuración portátil que me permitía hacer reparaciones in situ para empresas. Resultó que la gente pagaría mucho más por la conveniencia, y pronto tuve contratos regulares con un bufete de abogados, un hotel boutique y un estudio de fotografía. Mientras tanto, mi vida personal se convirtió en una fortaleza. Reduje a la mitad el número de cenas familiares, siempre con una excusa: trabajos tardíos, emergencias de clientes, eventos de networking. Cuanto menos me presentaba, menos parecían rastrearme. Y cuando los veía, hablaba con actualizaciones vagas y evasivas. El trabajo va bien, me mantengo ocupado. Nada nuevo. Podía ver la curiosidad en sus rostros, especialmente en el de Talia. Odiaba no saber. Lo que ella no sabía era que yo estaba construyendo algo mucho más grande de lo que mi antigua tienda jamás fue. Al 6.º mes, me asocié con Marco para lanzar un escaparate online vendiendo electrónica reacondicionada y piezas de repuesto difíciles de encontrar. Él manejaba la logística. Yo manejaba las reparaciones y los controles de calidad. Repartimos las ganancias limpiamente y por primera vez en años sentí que tenía tanto control como impulso. La mejor parte: mis ingresos eran ahora invisibles para cualquiera que pensara que tenía derecho a ellos. Cada centavo pasaba por una cuenta separada que no sabían que existía, con una entidad comercial registrada bajo un nombre que no les sonaría. Si buscaban, todo lo que verían
Era el escaparate cerrado, y tal vez algunas menciones fantasma de mí haciendo pequeños trabajos por un lado. Ya no se trataba solo de dinero, se trataba de espacio, mental, emocional, físico. Empecé a ir al gimnasio antes del trabajo, solo para quemar la frustración acumulada de años de ser tratado como el recurso de la familia en lugar de un miembro. Aprendí a cocinar más de 3 comidas decentes, algo que siempre había pospuesto por estar demasiado ocupado. Incluso hice un viaje corto a la costa. 3 días de no hacer nada más que caminar junto al agua, con el teléfono en silencio. Cuanto más me alejaba, más parecían notarlo de maneras sutiles. Mamá comenzó a llamar en lugar de enviar mensajes de texto. Papá comenzó a hacer preguntas más específicas sobre mi trabajo, como si estuviera pescando detalles que solía dar por sentados. Y Talia se apareció en el almacén una vez, sin ser invitada, fingiendo que estaba en el vecindario. Miró a su alrededor como si estuviera tratando de mapear el lugar en su cabeza. Le di el recorrido, pero solo por la oficina principal, no cerca de donde ocurría el trabajo real. Su sonrisa era tensa cuando se fue. Fue entonces cuando supe que sospechaba que me estaba yendo mejor de lo que dejaba entrever. Y eso estaba bien, porque para entonces tenía suficiente distancia, suficiente seguridad y suficiente progreso silencioso para que, incluso si adivinaba la verdad, no pudiera tocarla. Pero también sabía algo más. La gente como Talia no se rinde cuando cree que se le debe algo, buscan la próxima oportunidad, esperan. Por eso, cuando la siguiente emergencia familiar llamó a la puerta, yo estaba listo de una manera que no vieron venir. Comenzó con una llamada telefónica de mi madre un jueves por la tarde lluvioso. Yo estaba en medio de un pedido masivo para el estudio de fotografía, 30 portátiles siendo remade para un evento, y mi teléfono zumbó con su nombre. Normalmente lo habría dejado ir al buzón de voz, pero algo en el momento se sintió deliberado. Su voz era melosamente dulce al principio, como siempre lo es cuando intenta abordar algo desagradable. Eric, cariño, ¿cómo va el trabajo? ¿Manteniéndote ocupado? Apenas me dejó responder antes de que su tono cambiara a lo que reconocí como su voz de noticias serias. Tu padre y yo hemos estado preocupados. El negocio de tu hermana ha estado luchando estos últimos meses. Le cuesta hablar de ello, pero está en un pequeño aprieto financiero. Casi me río. Aprieto. Eso era inevitable. Había oído a través de un conocido mutuo que la agencia de branding de Talia era más una colección de pasantes no remunerados y sesiones de brainstorming en cafeterías que algo rentable, pero mantuve mi voz neutral. Y se enfrenta a algunos problemas legales, continuó mamá, bajando la voz como si estuviera compartiendo inteligencia clasificada. Un cliente afirma que no entregó lo que prometió y están amenazando con demandar. Si eso sucede, podría arruinar su reputación antes de que siquiera haya comenzado. Esperé porque sabía lo que venía. Estábamos pensando, dijo lentamente, que tal vez podrías intervenir, ofrecerle algún tipo de asociación. Si su negocio estuviera bajo tu nombre establecido, podría darle credibilidad. Siempre has sido el más sensato. Podrías ayudarla a recuperarse. Sería bueno para la familia. Ahí estaba de nuevo. La familia. Siempre la frase que significaba que debía poner mi propia vida en espera para arreglar la de ellos. Le dije que lo pensaría y colgamos. Pero en lugar de descartarlo de inmediato, comencé a hacer preguntas en voz baja, indirectamente. A través de mis contactos comerciales, supe que el problema legal de Talia no era solo una amenaza. Era real. Uno de sus clientes había presentado una queja formal y ella estaba en peligro de ser incluida en la lista negra de una importante red de negocios local. Si eso sucedía, no solo perdería clientes, perdería la apariencia de ser legítima. Ahí fue cuando lo vi. La apertura. Si Talia necesitaba credibilidad, tendría que venir a mí eventualmente. Y cuando lo hiciera, me aseguraría de que los términos estuvieran enteramente a mi favor. No estaba pensando en dinero. Eso ya lo tenía bajo control. Esto se trataba de apalancamiento, de sentar un precedente de que los días de ser su red de seguridad habían terminado. Durante las siguientes semanas, me posicioné con cuidado. Expandí discretamente el alcance de mi escaparate online a algunos de los mismos círculos de marketing que Talia reclamaba como su territorio. Comencé a hacer networking en pequeñas reuniones de negocios que ella solía frecuentar, mostrando mi rostro, haciendo conexiones. La gente comenzó a asociar mi nombre no solo con el trabajo tecnológico, sino con soluciones comerciales más amplias. Si alguien preguntaba por Talia, daba respuestas educadas y evasivas. Nunca la denigraba, pero tampoco la defendía. Dejaba que el silencio hiciera el trabajo pesado. Y luego, casi predeciblemente, la llamada llegó, esta vez no de mamá, sino de la propia Talia. Sonaba diferente. Atrás quedó el tono despreocupado y demasiado seguro. Este era cauteloso, medido. Oye, me preguntaba si podríamos tomar un café. Creo que podríamos ayudarnos mutuamente. Acepté, pero elegí el lugar. Territorio neutral. Una cafetería tranquila cerca de la costa, donde sabía que no nos encontraríamos con nadie que ella conociera. Llegó 15 minutos tarde.
vestida con un blazer que era un poco demasiado elegante para la ocasión. Fue directa al grano. Su lista de clientes se había reducido. La queja estaba perjudicando sus posibilidades de conseguir trabajo nuevo, y pensó que asociarse conmigo podría resolver ambos problemas. Solo que, mientras lo exponía, pude ver que su versión de asociarse era simplemente deslizarse en mi infraestructura y usar mi reputación como un traje prestado. Lo enmarcó como temporal, pero yo sabía más. Asentí. Hice algunas preguntas precisas sobre sus finanzas, sus procesos, sus contratos, y ella respondió más abiertamente de lo que esperaba. De hecho, me dio algo que no había anticipado, una imagen clara de cuán precaria era realmente su situación. El tipo de información que podría usarse, si fuera necesario, para cambiar completamente las tornas. Al final de la reunión, le dije que lo pensaría, y mientras la veía alejarse, agarrando su bolso de mano oversized como si estuviera lleno de secretos, supe dos cosas. Primero, estaba lo suficientemente desesperada como para aceptar casi cualquier término. Segundo, si jugaba bien mis cartas, podría asegurarme de que nunca más tuviera el poder de tomarme nada. Y tal vez, solo tal vez, podría hacer que me devolviera lo que ya había tomado. Cuando finalmente llamé a Talia, mi tono era cálido, incluso alentador. Le dije que había estado pensando en su propuesta y que tenía una idea, una que podría darle la credibilidad que necesitaba y generar ingresos estables para ambos. Lo enmarqué como un ganar-ganar, aunque yo ya sabía que el verdadero ganador sería yo. Nos reunimos de nuevo, esta vez en mi oficina del almacén. Mantuve el espacio de trabajo real cerrado, sentándola en el área frontal donde había organizado un escritorio ordenado, un par de plantas y un tablón de anuncios con objetivos comerciales genéricos. Deslicé una carpeta sobre el escritorio. Papeleo de asociación redactado con un abogado en el que confiaba. Ella lo hojeó, frunciendo el ceño ante algunas de las cláusulas. ¿Supervisión financiera total?, preguntó. Es estándar para las asociaciones de marca, dije con suavidad. Mantiene todo transparente. A los clientes les gusta saber que somos honestos. ¿Qué es esto sobre la propiedad de activos? Eso es solo para asegurarnos de proteger la marca, respondí. Cualquier cosa bajo la asociación, contratos, equipo, listas de clientes, pertenece a la entidad comercial hasta que el acuerdo finalice. Previene disputas. Pude ver la vacilación en sus ojos, pero la desesperación es más ruidosa que la precaución. Ella firmó. Durante los siguientes 2 meses, absorbí su agencia en mis operaciones. Sobre el papel, ella era una socia. En realidad, no tenía acceso a los fondos de los clientes sin mi aprobación, ni capacidad para asumir proyectos sin permiso, ni forma de ocultar ingresos. Traje a mi propio contable para optimizar sus cuentas, lo que rápidamente reveló cuán delgados eran realmente sus márgenes. Comencé honrando sus contratos existentes, cumpliéndolos a tiempo con un estándar más alto de lo que ella había estado entregando. Los clientes se dieron cuenta. Algunos cambiaron su comunicación completamente a mí, pasando por alto a ella. Ella sonrió a través de esto, diciéndose a sí misma que era parte del proceso. Luego vinieron los cambios sutiles. Renombré la agencia bajo mi nombre comercial, manteniendo su título como directora creativa, pero poniéndome a mí mismo como CEO. Reescribí el texto de marketing para resaltar nuestra experiencia técnica y confiabilidad comercial, empujando su papel más al fondo. Y cada vez que conseguíamos un nuevo cliente, me aseguraba de que la facturación pasara por sistemas que ella no controlaba. La pieza final llegó cuando uno de sus clientes más grandes, irónicamente, el mismo que había presentado la queja, se acercó a mí directamente. Habían visto los cambios y querían renovar su contrato, pero solo si podían trabajar exclusivamente a través de mi lado del negocio. Acepté, por supuesto, y lo trasladé discretamente a mi división separada fuera de la asociación. Al cuarto mes, los números estaban claros. El negocio conjunto estaba prosperando, pero casi todo ese éxito provenía de mi infraestructura. Sus antiguos clientes eran ahora completamente míos o habían sido reemplazados por otros mejor remunerados. Y según el contrato que había firmado, todo, el equipo, las cuentas, la marca, pertenecía a la entidad que yo controlaba. Cuando finalmente la llamé a la oficina, lo mantuve profesional. Talia, creo que es hora de que hablemos sobre la disolución de la asociación. Has hecho un gran trabajo creativo, pero la dirección del negocio se inclina claramente hacia el lado tecnológico y de operaciones. Estoy feliz de comprar tu parte. Ella me miró como si hubiera hablado otro idioma. ¿Comprarme? ¿Quieres decir tomar mi agencia? Deslicé el contrato hacia ella, tocando la cláusula relevante. No ha sido tuya durante meses. Cediste la propiedad de los activos cuando nos fusionamos. Su rostro palideció. Me tendiste una trampa. Encontré su mirada con calma. No, te di una salida. La tomaste. Y ahora eres libre de empezar de cero sin usar nada que pertenezca a este negocio. Fue tranquilo, limpio, completamente legal, y por primera vez en años la vi salir de una habitación sin esa certeza engreída que siempre llevaba.
porque ahora sabía que había perdido algo que no podía simplemente regresar y tomar. Las consecuencias comenzaron más rápido de lo que esperaba. 2 días después de que Talia saliera de mi oficina, recibí una serie de furiosos mensajes de texto de mamá. Largos párrafos sobre traicionar a tu propia sangre, humillar a tu hermana y poner los negocios por delante de la familia. Papá siguió con una sola línea que pretendía doler. No te crié para que fueras frío. No les respondí a ninguno de los dos. La realidad golpeó a Talia más fuerte que la indignación emocional. En una semana, se dio cuenta de que legalmente no podía usar su antiguo nombre de agencia. Ahora estaba bajo mi propiedad. La lista de clientes en la que pensó que podría apoyarse también era mía. Trató de contactar a algunos, pero el contrato que había firmado le prohibía solicitarles trabajo durante 1 año, y no fui tímido al recordárselo por escrito. Su reputación en la red de negocios local se desmoronó. La noticia se difundió, no porque yo dijera algo malicioso, sino porque la gente notó el cambio en el origen de los resultados. Los mismos contactos que antes la elogiaban ahora se acercaban a mí directamente. Mientras tanto, mi negocio alcanzó un nuevo ritmo. Con ella fuera, no había fricción ni drama, solo trabajo, crecimiento y satisfacción silenciosa. Expandí el escaparate online, contraté a 2 asistentes a tiempo parcial y aseguré un contrato a largo plazo con el estudio de fotografía que me había confiado por primera vez, reparaciones masivas. En las reuniones familiares, el ambiente se puso tenso. Mamá evitaba mirarme a los ojos. Papá se mantenía educado pero distante. Talia estaba más callada de lo que nunca la había visto. Su habitual encanto sin esfuerzo fue reemplazado por respuestas cortantes y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Todavía intentó una vez, solo una vez, hacer un comentario sarcástico sobre cómo me apoderé de su sueño. Ni siquiera me molesté en defenderme. Solo dije con calma: no tomaste nada que no me hubieras entregado tú misma. No me habló durante el resto de la noche. Meses después, me crucé con ella en la calle. Estaba vestida de manera informal. Sin blazer, sin gafas de sol oversized, llevando una sola bolsa de supermercado. Me dio el más pequeño de los asentimientos, no del todo amigable, no del todo hostil, más bien como si finalmente hubiera aceptado algo que nunca quiso admitir. Que yo ya no era un recurso que podía agotar y que la dinámica de poder había cambiado para siempre. No disminuí la velocidad. No miré hacia atrás, porque la verdad era simple. Había construido mi vida una vez antes y podía construirla de nuevo, pero esta vez, ellos nunca podrían ponerle las manos encima, y mientras me alejaba, me di cuenta de algo aún mejor. Mi historia subraya que los límites son necesarios, incluso con la familia. Revela cómo la generosidad sin límites se convierte en explotación, y que el verdadero éxito requiere proteger lo que construyes, forzando a quienes abusan a enfrentar las consecuencias de sus acciones.